nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por Daniela Félix, Monse Soto y Hansel Juan, ¿ok? Somos del grupo L Tour 501 y les vamos a compartir información sobre el tema llamado la escuela clásica, la ley de los mercados de SAI y sus consecuencias del mismo, ¿ok? Bueno, comenzamos sobre la escuela clásica y SAI, ¿vale? Por lo que dicha escuela es considerada por muchos como la primera escuela económica moderna. Ya que dichos economistas fundaron sus propias dinámicas de crecimiento en una época de la que el capitalismo se encontraba pues en pleno auge, ¿cierto? Tras salir de una sociedad feudal, ¿vale? Y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales, ya que dichos economistas fundaron sus propias dinámicas de crecimiento en una época de la que el capitalismo se encontraba pues en pleno auge, ¿cierto? Tras salir de una sociedad feudal, ¿vale? Y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también dieron lugar a la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema en la que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia, que viene siendo la economía, ¿verdad? Al igual, algunos objetivos del mismo era generar e incrementar la riqueza de las naciones o la riqueza general, ¿vale? Pues que viene siendo pues el crecimiento económico, ¿vale? Por ende, el aumento de riqueza era debido a la generación en tiempos de los fisiócratas, ya que esta generación no solo depende de los factores de producción, sino de una multitud de elementos y fenómenos tales como las formas de organización, intercambio de las mismas, ¿vale? También les recuerdo que es importante destacar en el análisis económico cómo a partir de los clásicos el gobierno se aproxima a las actividades productivas permitiendo o bien restringiendo la libertad de comercio, ¿verdad? Ahora, la idea principal de esta doctrina conformada por los personajes principales. Ahora, la idea principal de esta doctrina conformada por los personajes principales antes dichos era de que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de regulación alguna por parte del Estado, ¿vale? Es decir, la libre competencia establece la producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta, ¿cierto? Al igual, algunos objetivos del mismo era generar e incrementar la riqueza de las naciones o la riqueza general, ¿vale? Pues que viene siendo pues el crecimiento económico, ¿vale? Por ende, el aumento de riqueza era debido a la generación en tiempos de los fisiócratas, ya que esta generación no solo depende de los factores de producción, sino de una multitud de elementos y fenómenos tales como las formas de organización, intercambio de las mismas, ¿vale? También les recuerdo que es importante destacar en el análisis económico cómo a partir de los clásicos el gobierno se aproxima a las actividades productivas permitiendo o bien restringiendo la libertad de comercio, ¿verdad? Finalmente, como conclusión de la escuela clásica, la educación clásica enseña a los estudiantes cómo pensar críticamente y asimismo poder analizar diversos argumentos, ¿vale? Ya que esto se debe a que están expuestos a una amplia gama de ideas y perspectivas y al igual aprenden a hacer juicios razonados. A continuación, mi compañera Daniela Félix les va a hablar sobre la ley de los mercados de SEI. ¿Qué es y para qué sirve la ley de SEI? La teoría de SEI, o también conocida como la ley económica de los mercados, es un principio económico que defiende las recesiones o crisis que no se producen como consecuencia de fallos en la demanda o falta de dinero, sino que es al revés, por anomalías en la oferta. Al producirse más bienes se genera más riqueza, lo que a la vez provoca que al producir otros bienes, estos sean demandados, de tal forma que automáticamente la oferta crea su propia demanda, generando un círculo vicioso que mantenga la relación entre oferta y demanda de manera continua. Esta ley nos ayuda a darnos cuenta de que la sobreproducción o exceso de oferta y desaprovechamiento de los recursos productivos viene dada por el hecho de producir bienes, ya que es en sí misma una fuente de generación de ganancias, aunque sea bajando los precios. Con ese dinero se podrían comprar otros bienes, creando
indefinidamente un sostenimiento de la oferta a través del movimiento de la demanda, siendo esta la base de la ley Say. Esta ley fue propuesta por Jean-Baptiste Say, un economista y empresario francés que realizó el seguimiento a lo que ya había propuesto Adam Smith, pero aportándole lo que la logró destacar. Say encontraba que al reflexionar sobre esta ley fue propuesta por Jean-Baptiste Say, un economista y empresario francés que realizó el seguimiento a lo que ya había propuesto Adam Smith, pero aportándole lo que la logró destacar. Say encontraba que al reflexionar sobre su teoría, esta se oponía a la teoría del valor del trabajo, en la cual se exponía que la forma más eficiente de medir el trabajo era mediante la medición de horas del mismo, por lo que en definitiva el valor de un bien está debido por la utilidad que las personas puedan otorgarle a este bien. Esto quiere decir que el valor que se le otorga a un objeto es subjetivo. Su creación a partir del año 1767 a 1832, la cual se construyó como un principio fundamental para la economía clásica, adoptándola como la contribución más significativa en el pensamiento económico. Su propio esencial es que antes de que se origine una demanda de productos, es de suma importancia haber producido con anterioridad otros bienes para realizar un intercambio por aquellos bienes que nos hagan falta, lo cual promovía la acción de un movimiento de causa y efecto. La importancia que tiene el conocer y entender la teoría de Say es que ésta se convirtió en esta ley comenzó su creación a partir del año 1767 a 1832, la cual se construyó como un principio fundamental para la economía clásica, adoptándola como la contribución más significativa en el pensamiento económico. Su propio esencial es que antes de que se origine una demanda de productos, es de suma importancia haber producido con anterioridad otros bienes para realizar un intercambio por aquellos bienes que nos hagan falta, lo cual promovía la acción de un movimiento de causa y efecto, al igual como el de la oferta y demanda. Por lo cual, puede apreciarse en el mercado que sufre de ciertas inferencias cuando se dan periodos de sobreconsumo y sobreproducción. Como una respuesta natural a este suceso, con esto hizo que todas las empresas comenzaran a seguir dicha ley para lograr administrar mejor las ventas y a la vez lograr obtener buenos ingresos. La importancia que tiene el conocer y entender la teoría de Say es que ésta se convirtió en un pilar de la economía clásica e incluso llegó a adquirir cada vez más importancia en la economía neoclásica. Y su necesidad de entenderla es que permite otorgar el valor al papel del empresario y a su vez establece una diferencia con el rol del propietario del capital. De igual forma, nos hace hincapié en la relevancia de los derechos de propiedad para impulsar el crecimiento económico. Un claro ejemplo a través del cual se puede demostrar la ley de Say es cuando llega a ocurrir un exceso en cuanto a ofertas inmobiliarias, lo cual dará como consecuencia un crecimiento en la oferta de otros bienes o servicios en el circuito de otros mercados. Esto lo que nos dice es que la crisis económica no se origina por un exceso desmedido de oferta o sobreproducción, sino por un desfase entre los mercados, por lo que si aplicamos de manera correcta esta ley, nos permitirá poder obtener buenas ventas e ingresos. Esta observación puede extenderse a todos los casos donde existe una oferta de bienes o servicios en el mercado. La mayor demanda estará universalmente en los lugares donde se produzcan más valores, porque en ningún otro lugar se producen los únicos medios de compra, es decir, los valores. La moneda cumple solo una función temporaria en este doble intercambio. Cuando
por fin se cierra la transacción, siempre se habrá intercambiado un bien por otro. La importancia que tiene el conocer y entender la teoría de Say es que esta ley comenzó su creación a partir del año 1767 a 1832, la cual se construyó como un principio fundamental para la economía clásica, adoptándola como la contribución más significativa en el pensamiento económico. Su propio esencial es que antes de que se origine una demanda de productos, es de suma importancia haber producido con anterioridad otros bienes para realizar un intercambio por aquellos bienes que nos hagan falta, lo cual promovía la acción de un movimiento de causa y efecto, al igual como el de la oferta y demanda. Por lo cual, puede apreciarse en el mercado que sufre de ciertas indiferencias cuando se dan periodos de sobreconsumo y sobreproducción. Como una respuesta natural a este suceso, con esto hizo que todas las empresas comenzaran a seguir dicha ley para lograr administrar mejor las ventas y a la vez lograr obtener buenos ingresos. La importancia que tiene el conocer y entender la teoría de Say es que ésta se convirtió en un pilar de la economía clásica e incluso llegó a adquirir cada vez más importancia en la economía neoclásica. Y su necesidad de entenderla es que permite otorgar el valor al papel del empresario y a su vez establece una diferencia con el rol del propietario del capital. De igual forma, nos hace hincapié en la relevancia de los derechos de propiedad para impulsar el crecimiento económico. Un claro ejemplo a través del cual se puede demostrar la ley de Say es cuando llega a ocurrir un exceso en cuanto a ofertas inmobiliarias, lo cual dará como consecuencia un crecimiento en la oferta de otros bienes o servicios en el circuito de otros mercados. Esto lo que nos dice es que la crisis económica no se origina por un exceso desmedido de oferta o sobreproducción, sino por un desfase entre los mercados, por lo que si aplicamos de manera correcta esta ley, nos permitirá poder obtener buenas ventas e ingresos. Esta observación puede extenderse a todos los casos donde existe una oferta de bienes o servicios en el mercado. La mayor demanda estará universalmente en los lugares donde se produzcan más valores, porque en ningún otro lugar se producen los únicos medios de compra, es decir, los valores. La moneda cumple solo una función temporaria en este doble intercambio. Cuando por fin se cierra la transacción, siempre se habrá intercambiado un bien por otro. Bueno, la base de la ley de Say es la teoría de Say, que se define a que las reacciones o crisis no se pueden como consecuencias de fallos o en la demanda o falta de dinero, sino al revés, por anomalías en la oferta, como en el autor sostenía al producirse más bienes y que se generaban más riquezas de lo que se debía provocar, en la cual de producir con otros bienes, estos seguían demandas y tal vez la forma automática de clínicamente la oferta crea su propia demanda, generando un círculo vicioso que mantenga la relación entre oferta y demanda de una manera continua. También es posible sobreproducir los excesos de oferta y desaprovechamiento de los recursos reproductivos, viene dada por un gran hecho de producir bienes, ya que es asimismo una fuente de generación de ganancias. Aunque sea bajando los precios, con ese dinero se podría también comprar otros bienes. También se han creado definitivamente un sostenimiento de la oferta a través de movimientos de la demanda, también siendo esta la base de la ley de Say. En este caso se une también una gran producción de riqueza, tal forma que todo lo que se produzca está predestinado a ser consumido.
Así pues siempre también se ha producido y se ha creado riqueza, no obstante se han dejado una gran demanda ya que nunca eh, eh, ya que nunca la oferta se ha quedado anclada y parada, por lo que es una explicación de problemas del equilibrio económico. Contacto con que oferta y demanda se van retroalimentando sobre un bien concreto y otros adyacentes. ¿Qué es la oferta y la demanda? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la oferta es una gran definición que tiene un aumento de precio y la cantidad de ofertada aumenta del mismo modo. Ocurre en el caso contrario donde la relación directamente proporcional se mantiene y ante una reducción de precio ocurrirá, ocurrirá y soltamente una disminución de la cantidad ofrecida. También ocurre en productores exigen al menos cierto precio que se llega a ofrecer determinadamente una gran cantidad de los bienes, así como un gran mayor de precio de los que se llegan a ofrecer y se encontrarán mayor iniciativas para llevar sus productos en servicios del mercado. También hay sus ejemplos de la oferta de la oferta es que tenemos un gran productor de madera que se llega a producir mesas para un determinado nivel tecnológico. La cantidad ofrecida dependerá el gran precio de venta por los salarios de los gran trabajadores y el precio de la madera. Para simplificar, ignoramos el precio de otros factores como pegamento, tornillos, etcétera. Llegamos a tener también otro tipo de oferta o un ejemplo que es Mesa y bueno, ese es un ejemplo que llega a tener, imaginémoslo, es es como un problema que por ejemplo también el gran estudio se permite de modo sencillo las cantidades de los productos que un mercado son accesibles para los consumidores a varios niveles de precios. Existen además otras variables condicionantes y la demanda, ya que estos ejemplos de la renta y las preferencias o conductas de individuos, las modas y la existencia de bienes sustitutivos y complementarios. Por lo general, esta es la relación entre precio-cantidad inversamente profesional habitual y la representa la cantidad de la demanda como una variable, ya que se depende de un gran precio y tiene el hecho de que se depende además de la renta de los individuos, los precios y otros bienes y otros factores diversos. La demanda, si ponemos, por ejemplo, la gasolina de una persona es una semana de precios de los automóviles y el precio de los viajes en autobuses. Son variables independientes que se llegan a influir junto a los ingresos del precio de la gasolina. ¿Qué es la renta? Bueno, la renta lo que se lleva en sí es el flujo circular de la renta, ya que tiene una gran responsabilidad de la aparición del flujo circular de la renta, que fue de Francois Quesnay. Quizás tuvo algo que ver con fuera del médico profesión y también fue en sus escritos originales que se compraba en flujo circular y la renta con el movimiento de la sangre por cuerpo humano. Los tipos de flujo directamente Kenai sostenía que en una economía existían dos tipos de flujos, el flujo real y el flujo financiero del moneda. El flujo real
El flujo real hace referencia a los factores de producción y a los bienes de servicios. El monetario, el flujo monetario tiene también que ver con el dinero que va desde unos agentes a otros cambios de esos factores, ya que es su producción y bienes y servicios. También, por ejemplo, cuando comprobamos uno de los que ya existen como el flujo real y el flujo monetario, el flujo real son los zapatos de los que recibimos y el flujo monetario es el dinero que pagamos por ellos. Dicho lo cual, el flujo circular de la renta puede representar como un esquema simplificado y hemos de tener en cuenta que dado que el concepto es muy antiguo, han aparecido muchas representaciones diferentes del mismo concepto. Su versión sencilla del flujo circular de la renta podemos decir que es la forma que se llega a simplificar que la economía está formada por empresas que producen y contratan personas y hogares que compran productos y trabajan para las empresas. Bueno, aquí la definición de la escasez. El principio es aquel que se llega a indicar dando a necesidad de las personas ilimitadas con grandes recursos que vuelven escasos. De esta forma no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas en que queremos gastar nuestros recursos. También al principio la escasez se llega a señalar en los recursos son insuficientes para producir todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Para poder administrar estos grandes recursos en la economía, se llegan a utilizar precios como la herramienta para poder realizar transacciones. En las economías socialistas, los precios son fijados por el Estado y las economías capitalistas, los precios son determinados como la ley de oferta y demanda. La ley de la escasez se llega a determinar con bienes que son escasos, cuya su gran oferta no es suficiente para entenderla a su demanda y por tanto deben racionarse normalmente aumentando su precio, aunque puede existir otra gran variable que permita ajustar oferta y demanda. Las causas de la escasez son las características de la demanda las que se contribuyen en definir la escasez de un recurso. Es decir, su carencia no está definida por su cantidad, sino porque responde a una situación en que la demanda futura esperada supera la oferta prevista, dándose una situación de superávit en el recurso de la cuestión. Las causas son el incremento de la demanda, disminución del agotamiento de fuentes y o recursos. Las desajustes entre las ofertas y la demanda implican precios del bien en cuestión aumento hasta que las indicaciones de la oferta y la demanda ya son mencionadas y logran un gran nivel de equilibrio, por lo tanto son fluctuaciones y precios que serían indicadores de escasez relativas. La demanda a corto plazo es cercano a cero. De hecho, una situación de escasez se origina cuando una baja elasticidad de demanda se asocia a una elasticidad de precios de la oferta y demanda cercana a la cero. La superación de esta situación dependerá de las posibilidades de sustituir el producto o encontrar fuentes alternativas capaces de responder rápidamente al incremento de la demanda.
Ejemplo, la ley de la escasez, un ejemplo podría ser el cobre su escasez, está definida por las leyes de la explotación relacionadas con la tecnología vigente y por las posibilidades de sustituirlos con otros productos, aluminio, plásticos, madera, fibra, etc. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.